Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Aquí en El Faro regularmente presentamos sermones de nuestros queridos amigos y pastores en Cuba en una serie recurrente titulada Predicaciones desde Cuba. Si has escuchado El Faro por un tiempo ya la conoces, y es nuestro deseo que esta semana de predicaciones te llene de aliento y sea un recurso adicional para tu crecimiento espiritual, pero no tu principal alimento espiritual. Esperamos que estés bajo el cuidado de una iglesia local de sana doctrina, donde la palabra de Dios se predique cada domingo centrada en el Evangelio. Si aún no lo estás, te animamos a buscar una. La misión del Faro incluye compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba, y es por eso que dedicamos este espacio para compartir estas predicaciones desde Cuba. Hoy vamos a presentar la primera parte de un sermón del pastor Uziel Abreu desde la Iglesia Bíblica Palabra de Vida en Bauta, Cuba. En esta predicación sobre Eclesiastés 1 y 2, vamos a reflexionar sobre el libro de Eclesiastés y la experiencia de apartarse de la iglesia, recordando que nunca podemos realmente alejarnos de Dios. A través de las palabras de Salomón vemos cómo el vacío existencial se revela en tres áreas: el esfuerzo, la sabiduría y el placer. Salomón concluye que todo es vanidad sin Dios. Solo Cristo puede llenar el vacío de una vida sin propósito eterno. Este mensaje nos invita a reconsiderar nuestras vidas y a encontrar significado en Él, más allá de lo temporal. Así que si tienes una Biblia, busca Eclesiastés 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. ¿Cuántos de los que están acá presentes han tenido la experiencia de apartarse de la iglesia por un tiempo? Estoy diciendo apartarse ¿de quién? De la iglesia, dije, no de Dios. ¿Vieron cómo ustedes presuponieron que yo estaba preguntando una cosa cuando en realidad yo pregunté la otra? Y de eso vamos a estar hablando precisamente hoy. Yo pregunté de la iglesia y ustedes presuponieron apartarse de Dios. Ahora, ¿por qué yo hago esta aclaración? Bueno, mi hermano, porque usted nunca, y en mayúsculas, nunca puede apartarse de Dios. Ni los incrédulos pueden apartarse de Dios. Y cuando me refiero a los incrédulos, me refiero a aquellas personas que no creen en el Dios de la Biblia, en el Dios verdadero. Luego entendemos de la misma experiencia que nosotros vivimos y por los golpes que recibimos estando de esta manera, que estar lejos de la iglesia en realidad no nos esconde de Dios. Entonces, luego de eso, sacamos, y digo sacamos porque me identifico, quienes hemos vivido esa experiencia y hemos regresado, sacamos conocimiento, crecimiento, madurez, pero a través del dolor y el sufrimiento. Pero sobre todas estas cosas sacamos el pleno convencimiento de no alejarnos nunca más de la iglesia y tampoco de Dios. Miren, prácticamente esto mismo fue lo que vivió un rey de Israel en el Antiguo Testamento. Este rey es Salomón y escribió el libro conocido como Eclesiastés. Así que por favor vamos al Antiguo Testamento, a Eclesiastés, y les pongo en contexto rápidamente para que entiendan de qué va este libro, de qué vamos a estar hablando, y después entramos en nuestro pasaje de esta mañana. El título de este libro, Eclesiastés, en hebreo es Kohelet. Kohelet significa el predicador, o lo traducen como el predicador, pero realmente tiene un triple significado. El predicador o Kohelet en hebreo significa el reunidor, el que reúne, el que convoca a una reunión o a una asamblea, el que lidera, el que reúne, el que convoca a una reunión, y es a la vez el predicador o el que enseña o el que guía a esta asamblea. En este sentido, yo vengo a hacer hoy para ustedes un Kohelet, porque he estado toda la semana
haciendo diferentes visitas a diferentes hogares, pero también en los grupos de WhatsApp poniendo la imagen de la predicación de hoy, exhortando a las personas, animando a las personas a enfrentarnos a este libro, que por cierto es literatura de sabiduría y que es compleja esta literatura, pero les he estado animando en toda la semana a través de imágenes, a través de pequeñas porciones, a través de oración, a través de un mensaje de aliento a ustedes a esta realidad. Y hoy estoy no solo ya animándoles, sino que hemos convocado a una reunión, estamos acá y además de eso estoy fungiendo ahora como el predicador a esa asamblea. ¿Entienden el punto? Eso significa Eclesiastés, Cogelet, el predicador. Ahora, ¿por qué sabemos que es Salomón? Bueno, mire el verso 1. Dice, palabras del Cogelet, del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. David tuvo solo un hijo, que fue rey en Jerusalén. Salomón es quien escribe este libro. La audiencia de este libro podemos considerarla como el pueblo de Israel, porque Salomón, siendo rey de este pueblo, todo lo que escribía lo escribía para el pueblo, para enseñanza del pueblo, para guía del pueblo, para que el pueblo tuviese escritos sobre los cuales basar su vida, aprender a vivir de esta manera, como el rey está indicando. Recuerden que ya en este tiempo el reino no era teocrático. Desde que ellos desearon frente a Samuel un rey como el de las naciones, escogieron a Saúl y dejó de ser Israel un pueblo teocrático, o sea, un pueblo dirigido por Dios. Ahora estamos hablando de un pueblo monárquico. Por tanto, todo lo que el rey decía y todo lo que el rey escribía se atribuía como enseñanza directa para su pueblo. Esa es la primera audiencia. Pero como parte de la primera audiencia, de los primeros que recibieron este texto, podemos tener también al mismo Salomón. Porque cuando estemos estudiando este libro, vamos a ver que este libro es básicamente una reflexión, un análisis, una introspección. O sea, de otra manera, Salomón se está hablando a sí mismo. Está escribiendo, haciendo una reflexión filosófica y teológica de su vida, de su experiencia, estando apartado, y entonces está hablando consigo mismo para llegar a una realidad, a un argumento, a una tesis que le ayude a lidiar con esa vida, con esa experiencia. Y eso quedó escrito en palabras inspiradas por el Espíritu Santo para ese pueblo y como tercera audiencia, nosotros hoy. ¿Entienden eso? ¿Seguro? Perfecto. Otra de las cosas que merece la pena aclarar es que Salomón, ya lo mencioné, tiene 3 libros. Este hombre escribió este libro, Cantares, que es poesía erótica. Escribió también Proverbios, que Proverbios viene a ser como un refranero popular. Como si ahora yo me dedicara a recoger en un libro todos los refranes populares que nosotros tenemos. Camarón que se duerme, se lo comen los turistas. Ustedes están mal en los refranes. Porque nace torcido, no, lo comen para hacer carbón. Ustedes están mal en los refranes. Pero es como si yo ahora dedicara mi tiempo a recoger todos los refranes y ponerlos en un libro. Eso es Proverbios. Por eso es un libro complicado de leer. Porque es un libro de sabiduría, pero es también la recolección de refranes populares de ese tiempo, que todavía son muy patentes hoy. Son súper útiles hoy, pero es difícil de leer. Y por último, Eclesiastés, que es también un libro de sabiduría. Él recogió los 3 tipos de literatura. Para escribir Eclesiastés, y lo vamos a ver en nuestro texto de hoy, él usa poesía, usa proverbios y usa prosa. O sea, párrafos, narrativa. Muy interesante. Eso hace también que el libro sea un poco conflictivo y complicado de entender. Ahora, por último, y como aspecto general de este libro, nosotros tenemos que entender en general que este libro habla o va de esto. Esta es la idea central de este libro. El vacío de la vida sin Dios puede ser transformado por Dios al andar en su temor. Eso es la idea general. No es la idea general o la verdad que tenemos de nuestro sermón, que se puede ver en pantalla abajo, sino la idea general del libro. Si tú vas a hablar de Eclesiastés, esta es la idea que tú tienes que tener en mente, en sentido general. El vacío de la vida sin Dios. Y escuche bien, estoy diciendo sin Dios, el Dios de la Biblia. Entonces, el vacío de la vida sin Dios puede ser transformado por Dios al andar en su temor. Esa es la idea general del libro. Y ahora sí, vamos a comenzar entonces teniendo este bagaje del libro en general en nuestro pasaje de hoy, que es el capítulo 1 y el capítulo 2 de este libro. Y sobre el capítulo 1 y el 2 de este libro sí quiero que atesoren en su corazón y en su mente la verdad que está en pantalla.
Solo Cristo puede llenar el vacío que produce una vida sin Él. Y este sermón lo hemos dividido, nuestro pastor y yo, en 2 puntos básicamente. El primero, a través de 3 áreas o 3 subpuntos, se llama la vida vana sin Dios. Y voy a aclarar un término del que estábamos yo y Darío hablando y estudiando mucho para entender esa realidad. Y es vanidad. Antes de empezar con todas las cosas, tenemos que entender que este primer punto desarrolla la idea de vanidad, pero no como la entendemos nosotros. Cuando yo les menciono a ustedes vanidad, ¿qué le viene a la mente? Alguien vanidoso es una persona que tiene muchas cosas y que especula, que presume de ellas. Pero no solo en ese sentido entendemos nosotros vanidad. Aplicándolo a una persona como tal, cuando se dice esa persona es vanidosa, ¿qué nos viene a la mente? Una persona superficial, una persona presumida, una persona que se maquilla mucho. Si es mujer, bueno, como están los tiempos ya, hasta si es hombre. Se maquilla mucho, trata de lucir bien peladito, bien. Ay, fulana es muy vanidosa, muy presumida, fulano también es muy vanidoso, es flojito también, pero bueno, es presumido, es vanidoso, es esto. ¿Entienden eso? Para nosotros, eso es lo que tenemos en mente cuando hablamos de vanidad. Pero para Salomón, vanidad es mucho más profundo y es mucho más peligroso. Implica vacío existencial. Y disculpen que use estos términos, yo se los voy a explicar cada uno de ellos, porque nosotros tenemos que entender que este libro es un libro filosófico y teológico. Por tanto, tenemos que hacer teología y tenemos que hacer filosofía. Si usted cree que usted no hace filosofía en la vida y que no hace teología, usted está equivocado. Porque el solo hecho de usted decir yo creo en Dios, el Dios de la Biblia, ya eso es hacer teología y hacer filosofía. Porque usted está dando una tesis sobre algo que usted cree y usted presume en la existencia de Dios, presume que Dios está al control de todas las cosas y que usted está rindiendo su vida a ese Dios. Y eso es filosofar sobre la vida y teologizar sobre la vida. Así que todos somos teólogos, como dijera Sproul. Todos somos filósofos también. Ahora, un punto muy importante de entender el cómo Salomón ve la vanidad es entender que no solo es vacío existencial, sino el vacío existencial va de esto. Usted busca y no se sacia. ¿Entiende eso? Y dedica su existencia, por eso hablo de vacío existencial, dedica su existencia a buscar y no hace nada más que estar viviendo para ello, para buscar y no se sacia. Ahora, este vacío existencial para Salomón solo genera dolor, sufrimiento, afán, ansiedad, y este vacío existencial se da solamente cuando se vive de espaldas a Dios. Así que anótelo si quiere. Entendiendo esto, entonces vamos a ver por lo menos 3 áreas en las que Salomón habla sobre esta realidad. La primera, la vanidad del esfuerzo o el trabajo. La segunda, la vanidad de la sabiduría. Y la tercera, la vanidad del placer. En este primer punto vamos a estar haciendo este recorrido. Y vamos a la primera, vamos a la vanidad del esfuerzo o el trabajo. Del verso 1 al 11. Y empezamos a leer palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y ahora viene lo que más se conoce, yo creo, de todo el libro. En el mundo entero. Este lema con el que abre Salomón este libro: vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Vacío existencial de vacío existencial, dice el predicador. Vacío existencial, todo es vacío. Está pesimista eso, ¿verdad? De hecho, el libro tiene un carácter hiper pesimista. Leyendo una y otra vez el libro, yo y Darío juntos, hemos llegado a la conclusión que por lo menos un 85% del libro o un 90% del libro es pesimista. Y ahora empieza este hombre a hacer una pregunta que es crucial. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo o todo el esfuerzo con que se afana? ¿Dónde? Bajo el sol, en la tierra. Muchas gracias, Mabe. Eso precisamente significa bajo el sol. La vida bajo el sol, la vida en la tierra, la vida en este mundo quebrado y caído. Y este hombre está haciendo una pregunta que es crucial para nosotros. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol?
¿Qué provecho recibimos nosotros? Este libro es súper actual. Nosotros hoy en el siglo XXI tenemos que leer esto como si se hubiera escrito ayer mismo. Y la respuesta del autor es un poema encerrado en un pesimismo extremo. Expone lo que pareciera una cosmovisión de desarrollo cíclico, todos encerrados en un círculo vicioso que se repite y se repite y se repite y es un ciclo sin fin. Empieza el poema diciendo en el 4, una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. Cíclico, sopla hacia el sur y gira hacia el norte. Girando y girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa. ¿Ven el ciclo? Todo empieza donde termina y todo termina donde empieza. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo. Y grábese esa parte del versículo 9. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos, en los que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán, o de las futuras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Mi hermano, esto es una cosmovisión animista y pobre del mundo. Cuando digo animismo me refiero a toda la creencia de que el mundo está regido por espíritus que están sin ningún propósito y sin ninguna meta en esta vida. De eso va el animismo. Es una cosmovisión religiosa que va de que los espíritus son sueltos en el mundo y rigen el mundo sin ningún orden y ninguna meta precisa y simplemente lo que hacen es morir y reencarnar, morir y reencarnar, morir y reencarnar. Por eso probablemente si usted pasa por al lado de un charco y ve que el cuerpo es y que le ala, probablemente usted en otra vida haya sido una claria. ¿Ven lo loco de esa cosmovisión? Y este hombre está escribiendo este poema bajo esta cosmovisión, creyendo en esa realidad y en la pobreza del mundo. No contemplando el trabajo como una bendición, sino como un castigo de Dios. Porque él está preguntando crucialmente qué provecho saca el hombre de todo el trabajo que ha pasado con que se afana debajo del sol. Y dígame a mí que usted no se ha hecho esa pregunta en algún momento. Eso no es bíblico. O sea, no es una posición, un enfoque bíblico. Dios creó el trabajo antes de la caída. Nos enseña que creó a Adán, lo tomó y lo puso, dice Génesis, en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase o lo cuidase antes de Adán caer, antes de la caída. Eso está encerrado en el límite con el que termina el capítulo 1 que dice, en el sexto día y vio Dios que todo era bueno y era bueno en gran manera. O sea, el trabajo es bueno y bueno en gran manera. No es un castigo de Dios. La realidad es que la vida es más, porque el trabajo Dios lo creó con el propósito no de que nosotros ganásemos dinero, no de que nosotros subsistiésemos por él, sino que nosotros extendiéramos el reino, diéramos gloria a él y que el trabajo también fuera para nuestro beneficio. Entonces, el trabajo está hecho para la gloria de Dios, para la extensión de su reino y para nuestro beneficio. El trabajo es una bendición. Y el problema es que nosotros vemos esto en nuestra cosmovisión no bíblica, lo vemos como el juguetico que se llama Slinky. Es el muellecito que uno pone en las escaleritas para que vaya bajando. Algo así como esto. Lo vemos como esto, pero de esta manera, cíclicamente. Es un ciclo sin fin, agobiante, vacío, extenuante. Cuando la realidad es que la vida, bíblicamente hablando, y el trabajo no se debe entender de esta manera animista, sino a través del enfoque y los lentes de Dios. Y la realidad es que el trabajo extiende el reino de Dios y también desarrolla la historia. Es verdad que uno se levanta cada día para trabajar y para trabajar y para trabajar, pero hay desarrollo en la historia, hay desarrollo en su vida. Dios pone cosas en su vida que va transformándole su carácter y lo usa usted para transformar a otros y va desarrollando toda la historia hasta que llega al final. ¿Entendieron eso? Me basta. Mis hermanos, nuestro trabajo y esfuerzo en este mundo
es un regalo de Dios, no es un castigo, entienda eso. Y no es prioritariamente para que usted gane dinero, para que usted subsista en este país, sino para extender su reino, para darle gloria a Dios, para mostrar a Dios y su reino a otros que no le tienen y para nuestro beneficio. Seamos entonces excelentes en nuestros trabajos y mostremos a Dios a través de ellos. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Yo no sé en qué tú trabajas. Bueno, de algunos sí sé en qué trabajas. Pero imagina que Jesús, nuestro Señor Jesús, está trabajando en tu puesto de trabajo. Imagínate eso, que Jesús está trabajando en tu puesto de trabajo. La pregunta para ti hoy es, y para mí también, ¿cómo crees que lo haría? ¿Cómo trataría Jesús si fuera médico a una persona? ¿Cómo trataría Jesús a los niños en una escuela, más ve? A una persona. ¿Cómo vendería Jesús a otra persona que se acerca para comprar algo? ¿Cómo trataría Jesús a la gente si llegara y él fuera amo de casa? Para las que no trabajan, para las que están en casa, o los que no trabajan, los que están en casa. Imaginemos eso. Mis hermanos, para el autor, para Salomón, la vida y el esfuerzo que se hace para vivirla, el trabajo, es un vacío existencial. Hasta este momento es un vacío existencial que carece de propósito sin Dios. Él no ve propósito alguno en todo esto sin Dios. Y permítame regalarle un dato. Salomón, siendo joven, estoy hablando de quizás un joven de 15 a 18 años. Su padre David le dijo, prepárate porque tienes que asumir el reino. Un joven. Y le dijo, y no solo esto, tienes como primera tarea que construir el templo. Porque yo no puedo construirlo porque Dios me dijo que tengo sangre en mis manos. Por las guerras que he librado, por las cosas que he hecho, Dios me quitó esa bendición y me dijo que mi hijo, o sea, tú, vas a ser el templo. Siendo joven, comenzó, pidió, rogó por sabiduría a Dios y comenzó su tarea de reinado y de construir el templo y de guiar a su pueblo hacia otras cosas. El reino de Salomón en Israel fue el reino más grande. Ocupó más espacio que nadie. Llegó a ser más rico que cualquier otro predecesor que tuviera o otro que fuera después de él. Fue el rey más rico y el que llevó más gloria al pueblo de Israel. Pero en medio de su vida, Salomón en algún momento, no muy lejano al momento que hemos descrito, se apartó de Dios. Se apartó de Dios. Y empezó a vivir su vida como quería él. Como quería. Después vamos a ver las cosas que hizo. Y vivió hasta casi el fin de sus días, hasta casi anciano, de esta manera, hasta el final de sus días, que se sienta, reflexiona, hace un análisis, una introspección de todo lo que ha vivido y pare Eclesiastés. Pasamos a otra área de la que él escribe. Ya hablamos sobre la vanidad del esfuerzo, sobre el vacío del esfuerzo y el trabajo. Ahora va a hablar sobre la vanidad del saber. Dice en el 12, yo el predicador he sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón, fíjese, apliqué mi corazón, o sea, lo hice con todo el esfuerzo, con todo el ánimo, todo mi ser. Recuerde que cuando en hebreo se habla del corazón es todo el ser. Apliqué todo mi ser a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. O sea, este hombre que pidió, rogó sabiduría a Dios y Dios se la dio, se puso a investigar toda su vida, a buscar, a investigar qué sentido tiene la vida y qué sentido tienen todas las cosas que se han hecho bajo el sol. Y él dice, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. Buscar conocimiento, buscar sabiduría es tarea dolorosa. Requiere sacrificio, hay que estudiar, hay que reflexionar, hay que pensar. Muchas veces nosotros no queremos vivir el evangelio y no queremos vivir a Dios porque demanda que paremos en nuestra vida y que pensemos en nuestra vida y que analicemos lo que estamos viviendo y cómo estamos viviendo. Y no queremos hacer eso porque somos superficiales en la vida, somos vanidosos en la vida, somos vacíos en la vida. No queremos pensar en la vida. Por eso no solucionamos conflictos, por eso vivimos separados de los demás. Por eso vivimos el día a día
como si nuestra cosmovisión fuera animista o con un enfoque animista de la vida, día a día. Un círculo vicioso. Dice el 14, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol. O sea, él buscó, investigó de todas las cosas. Desde qué hace un albañil hasta cómo pare una vaca. Desde cómo se cría un chivo hasta cómo las catapultas tiraban la piedra. O sea, imagínese un hombre investigando todas las cosas, porque además tiene todo el tiempo del mundo para eso, porque era rey. Y dice, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he aquí, todo es ¿qué? Vanidad, vacío existencial y ¿qué más? Y aflicción de espíritu. La Nueva Biblia de las Américas dice correr tras el viento. Y esta frase me agrada más que la aflicción de espíritu, porque sí, es aflicción de espíritu, pero la intención del autor es que tú entiendas que es algo loco y sin sentido. Imagínate correr tras el viento. No se ve, tú no lo puedes agarrar, tú lo sientes, pero no lo puedes agarrar. Correr tras el viento, buscar cosas, correr tras el viento. Y dice este hombre, esto es aflicción de espíritu, es correr tras el viento, investigar todas estas cosas, es de esta manera. Y ahora, él escribió un poema arriba, está escribiendo ahora en prosa y cambia y nos regala el primer proverbio. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. ¿No le suena eso? Lo torcido no puede enderezarse. Esa es la verdadera realidad del refrán. Árbol que nace torcido, con nuestro Cristo se endereza. Pero el punto de este hombre es llegar al entendimiento de que estas cosas solo traen más vacío existencial sin Dios. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hoy presentamos la primera parte de un sermón por el pastor Uziel Abreu. Mañana continuamos con la segunda parte. Por eso es que nosotros estamos viviendo una vida afanados y ansiosos, porque no estamos viviendo como Dios quiere. Estamos viviendo con este enfoque, sin propósito en la vida. Pero qué liberador es cuando nosotros entendemos otras verdades. Solo Cristo puede llenar el vacío que produce una vida sin Él. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedención.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedención.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia y la voz del pueblo de Dios en Cuba, para toda Cuba y para todo el mundo.